Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la figura ciertamente emblemática, ejemplar, paradigmática de Howard Rubin. Howard Rubin, que corresponde realmente a un tipo de judío americano muy típico. Judío americano, además, generalmente de origen askenazí, de origen en el este de Europa, y que efectivamente, tras una serie de generaciones que lo que han intentado es integrarse dentro de la sociedad americana, y lo han hecho además con un éxito más que notable, en un momento determinado llegan a la conclusión de que además tienen derecho a ser millonarios, y además de tener derecho a ser millonarios, tienen derecho a ser millonarios, con lo que eso puede llevar, desgraciadamente así sucede en muchos casos, de abuso terrible de poder y de desprecio absoluto hacia la suerte de millones de personas. El caso George Soros no es una excepción. El caso Epstein no es una excepción. El caso Larry Fink no es una excepción. Y el caso Howard Rubin no es una excepción. Nos encontramos con gente que efectivamente ve abierta de manera amplísima una sociedad en la cual pueden ir quebrantando la ley de forma impune precisamente por las influencias con las que cuentan. Y además quebrantando la ley al mismo tiempo que crean sistemas de enriquecimiento financiero que les permiten convertirse en millonarios de una manera muy temprana, aunque eso al final sea con un inmenso daño para el país. Ha sido precisamente Emmanuel Todd, el antropólogo e historiador francés, que por cierto tiene sangre judía en sus venas, el que ha señalado cómo este tipo de pensamiento está causando un daño no solo en Occidente, sino de manera muy especial en los Estados Unidos. Y cómo la propia cultura de Estados Unidos, inicialmente una cultura protestante del trabajo, del esfuerzo, de la construcción, de un país de ingenieros y de fábricas, ha ido cediendo en los últimos años en favor de una cultura protagonizada fundamentalmente por judíos, en menor medida por católicos, en la cual lo importante es hacerse rico, aunque esa riqueza sea falsa, aunque esa riqueza sean apuntes contables, aunque esa riqueza en última instancia no cree riqueza real, sino para aquellos que se aprovechan de ella. Rubin es un caso más. Y Rubin es un caso más que queda demostrado no solo en su éxito enorme, sino también en la acogida dentro de una sociedad en la cual, pues aquel que al mismo tiempo funge de filántropo tiene muy buena prensa y que luego, por otro lado, pues se dedica a abusar sexualmente de inocentes en la seguridad de que no le va a pasar nada, como pasó con Epstein. ¿Cómo han defendido incluso grandes abogados judíos en Estados Unidos, como es el caso de Alan Dershowitz, que es abogado y que dice que el concepto de violación no está nada claro desde un punto de vista jurídico y que incluso ha señalado que, en fin, eso de las relaciones sexuales con niños no es tan grave? Aquí toda una generación tremendamente amoral, en la cual sin duda hay gente decente, sin duda hay gente honrada y sin duda hay gente moral, pero donde los grandes personajes en no pocas ocasiones se caracterizan por una amoralidad total y absoluta e incluso por un complejo de divinidad, como ha pasado con Soros, que no ha tenido problemas en decir que no le importa un pimiento lo que pase a la gente que tiene que sufrir las consecuencias de sus especulaciones o de sus golpes de Estado, podríamos añadir, y que desde luego al mismo tiempo dice que a veces se siente como Dios. Rubin es uno más. Y Rubin puede que caiga por eso de que está en las cercanías de Soros, de que manejó su fondo de gestión y que se da la circunstancia de que en estos momentos parece que a ese Soros, que está ya a un pie del cementerio, le han puesto la proa, quizá para dar un aviso a navegantes a su hijo y que no se meta en cuestiones en las que no debería meterse. Demasiados golpes de Estado, incluido de Ucrania en el 2014, gracias a George Soros. Pero en fin, de eso hablábamos
en nuestro editorial, y lo que hacemos ahora es entrar en nuestro boletín y, como siempre, empezando por el segmento de España. La verdad es que hay cosas realmente notables, no paran de aparecer cosas verdaderamente notables. Por ejemplo, que en abril de 2024 Óscar López, que entonces era director del gabinete de la presidencia, pidió al empresario Juan Carlos Barrabés que apartara a Begoña Gómez de la polémica por aquella carta de recomendación que desde luego era absolutamente intolerable en términos morales, en términos políticos suficiente para causar la caída de un gobierno que tuviera un mínimo de honradez. No es el caso del gobierno actual en España. Y en términos legales, seguramente, o al menos presuntamente, en materia de acción penal. Bueno, pues Óscar López aceptó defender a Begoña Gómez, intentando que la sacaran de la ecuación, por citarlo textualmente, y 5 meses después, Óscar López se convertía en ministro de Transformación Digital y Función Pública, lo que le otorgaba un aforamiento para que no pudiera ser citado por la Administración de Justicia. La cosa, desde luego, es fantástica, porque recuerden ustedes que Begoña Gómez facilitó una carta a Barrabés que a este le abrió el camino para tener contratos públicos por más de 10 millones de euros. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hubo manipulación en las adjudicaciones y precios inflados, que no está nada mal. Claro, cuando esto en un momento determinado sale a la luz, en el Senado el Partido Popular pide explicaciones y, por supuesto, el Partido Socialista dice que esto no es cierto ni cosa parecida. Por supuesto, la situación sigue siendo una situación de corrupción, cada vez se conocen más detalles y nos encontramos con un hecho que lamentablemente es muy común en la historia de España y en la historia de Hispanoamérica, y es la utilización del poder político en beneficio personal. No existe ese concepto de sirviente público que existe, por ejemplo, en el mundo protestante, en el mundo anglosajón, sino que existe el concepto de funcionario o de político, y el funcionario, y muchas veces el político, se dedica a funcionar en beneficio propio. Lo que eso al final signifique para la pobre gente es algo que les trae sin cuidado. Han llegado a un puesto público y lo tienen que aprovechar. Y así es la aciaga historia de España, y así es la no menos aciaga historia de Hispanoamérica, que a fin de cuentas, junto con otros elementos, en su ADN lleva un componente hispánico verdaderamente innegable. Por desgracia para ellos, no nos vamos a engañar. Más allá de la lengua, que efectivamente es un regalo extraordinario, la verdad es que la huella que se deja al otro lado del Atlántico es para echarse a temblar en términos culturales. Y por supuesto algunos dirán que es leyenda negra. Sí, leyenda negra, como la del gobierno socialista, como la de los gobiernos hispanoamericanos, como la de la disposición a servirse del poder y no a servir a los administrados. Leyenda negra. Ya, leyenda negra. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, querido César, ¿cómo estás? Muy feliz miércoles. Vamos ya pasando esa mitad de la semana laboral que está siendo, pues como casi todas, en realidad, en La Voz, muy, muy, muy intensa. Estábamos deseando oír tu editorial sobre el pervertido amigo trabajador de Soros desde que ayer conocíamos la noticia en detalle con esa mazmorra para torturar mujeres, y es que verdaderamente uno se pregunta hasta dónde llega esta gente, el entorno de George Soros y de otros muchos, en teoría, benefactores de la humanidad, que de benefactores es que no tienen absolutamente nada. Pero bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es el que ocupa la mayoría de titulares en España, y es que nombró a Óscar López ministro de Transformación Digital y Función Pública tan solo 5 meses después de que éste realizara una gestión clave, una llamada al empresario Juan Carlos Barrabés para intentar apartar de cualquier polémica a Begoña Gómez, mujer
de Pedro Sánchez. Durante esa conversación que se produjo en la madrugada del 1 al 2 de abril de 2024, Óscar López pronunció una frase que ha quedado marcada: hay que sacar a Begoña de la ecuación. En aquel momento, Óscar López era todavía director del gabinete de la presidencia, pero ya hombre de máxima confianza de Sánchez. Según ha revelado la prensa, varios periódicos españoles lo cuentan, telefoneó a Barrabés para advertirle de que el Confidencial le había contactado en relación con una carta de recomendación firmada por Gómez. Reiteró en varias ocasiones su petición: por favor, saca a Begoña de la ecuación. 5 meses después de esa gestión, Sánchez le recompensó con un asiento en el Consejo de Ministros. El ascenso no solo reforzó su poder político, sino que también le otorgó aforamiento. Si en algún momento el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, lo citara a declarar, la causa pasaría al Tribunal Supremo y sería así necesario un suplicatorio al Congreso, lo que retrasaría cualquier procedimiento. Parece, por cierto, que Ábalos se plantea hacer lo contrario, renunciar al escaño y al aforamiento para que su causa se pueda alargar hasta 10 años incluso. Pero bueno, volviendo a esas cartas de recomendación de Begoña Gómez a Barrabés, esto tuvo consecuencias directas y de hecho la Fiscalía Europea ha abierto otra investigación. Permitió esa carta que la empresa pública Red.es adjudicara a una UTE liderada por Barrabés 2 contratos por valor de 10,2 millones de euros. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que ha sido remitida a la Fiscalía Europea, concluye que los procedimientos de adjudicación fueron manipulados y que se inflaron los precios. Por ejemplo, se eliminó sin ningún motivo a otra UTE que era mucho más barata, con una oferta muy similar de más de 1 millón de euros inferior. La revelación de esa llamada desencadenó un terremoto político. En el Senado, el popular Javier Merino preguntó a Óscar López si había exigido apartar a Begoña Gómez de la polémica a cambio de adjudicaciones, de influencia en Moncloa o tan solo a petición del propio presidente. El ministro entonces lo negó rotundamente, dijo: es un bulo como una catedral. Sin embargo, el PP ha forzado después al Ejecutivo a responder por escrito, y ahí el Gobierno no se ha querido mojar, se ha limitado a decir que se trataba de información periodística, pero sin desmentir en ningún momento la existencia de esa conversación. ¿Cómo la conocemos ahora? Bueno, pues gracias al libro La Sagrada Familia del periodista de investigación Alejandro Entrambas-Aguas, que era quien firmaba, por ejemplo, en el debate la semana pasada esas exclusivas sobre que el hermano de Sánchez, David Sánchez, vivía en Moncloa oculto. En este libro sostiene el periodista que la llamada no fue improvisada, sino todo lo contrario, fue planificada por el núcleo duro de Pedro Sánchez en Moncloa. Detalla también que el mensaje a Barrabés fue una orden nítida y tajante con el objetivo de impedir que el nombre de Begoña Gómez apareciera vinculado a contratos públicos. Según el relato, la presión psicológica sobre el empresario fue tal que tras la conversación no pudo dormir, consciente de que había quedado atrapado en una operación política diseñada para blindar a Gómez y controlar el relato mediático. Hay un refrán muy feo de que quien con niños se acuesta. Bueno, pues Barrabés desde luego tenía que haber pensado mejor, si no con quién se acostaba, con quién hacía negocios, porque estaba claro que esto podía pasar. En paralelo, la defensa de Cristina Álvarez, la secretaria, asesora, alto cargo que pagábamos todos a Begoña Gómez, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez Peinado de dejar abierta la posibilidad de que su presunto delito de malversación lo juzgue un jurado popular. Lo que pasa es que eso no es decisión de Peinado, eso es una cosa que incluyeron en el Código Penal los socialistas y, como dicen los tuiteros españoles, César, los regalos hay que abrirlos. El escrito acusa al magistrado de mutilar resoluciones de la Audiencia de Madrid, que ya habían descartado ese delito, y recuerda que la investigación se tiene que centrar en un posible tráfico de influencias. O sea, la defensa le dice al juez lo que tiene que investigar y lo que no. Sus abogados defensores también subrayan que Cristina Álvarez cumplió con sus funciones de manera exquisita y que no existe perjuicio alguno para las arcas públicas. Hombre, yo lo de que le pagásemos la secretaria a Begoña Gómez para sus asuntitos, con los que se forraba pidiendo dinero a empresas, algunas del IBEX, creo que sí que nos afecta a todos, pero bueno. Denuncia también el cambio de criterio del juez, dice que meses antes había inadmitido la querella de Vox por malversación. Sin embargo, la Guardia Civil aportó después correos electrónicos que mostraban que Álvarez sí realizó gestiones para la cátedra codirigida por Begoña Gómez que excedían sus funciones en un puesto en la Universidad Complutense. El nombramiento de Óscar López y la batalla judicial en torno a Begoña
refuerzan esa sensación de que Moncloa afronta realmente un frente político cada vez más complejo. Vamos conociendo esas llamadas estratégicas que tenían alrededor contratos millonarios, informes de la Fiscalía Europea y recursos judiciales en un caso que amenaza y sigue marcando la legislatura, sobre todo ahora que vamos a ver qué dice la Fiscalía Europea, que no está controlada por Sánchez. Y siguen también saliendo nuevos detalles de la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno español, con la organización terrorista ETA. Es algo verdaderamente tremendo, porque resulta que Francia estaba preparando un golpe operativo importante tras detener a uno de los terroristas de ETA, a Alén, y resulta que cuando en ese momento estaba por darle un golpe a ETA, Zapatero avisó a los terroristas para que pudieran eludir la acción de la policía y de la justicia francesas. Esto es tremendo. La verdad es que había unas conversaciones secretas en las cuales los que cortaban el bacalao, si nos permiten ustedes el casticismo, era Jesús Eguiguren, al que en ETA llamaban Gorordez, eran Zapatero, al que llamaban Gorburu, y luego aparte de eso Rubalcaba o Moscoso. Y ya saben ustedes que además esas conversaciones se desarrollaron bajo el palio protector de la Iglesia Católica, que proporcionó el lugar para los encuentros en el santuario jesuita de Loyola, para que allí los enviados de la organización terrorista y los enviados de Zapatero se pudieran ir a la cama, pagando, eso sí, el coste del fornicio el conjunto de los ciudadanos españoles. En esa época, lo que realmente le preocupaba muchísimo a Zapatero era que no detuvieran a Josu Ternera, a uno de los asesinos más sanguinarios de la organización terrorista ETA. Y además le preocupaba muchísimo que el denominado Plan de Paz, que antes de anunciarlo Zapatero en el Parlamento español ya había apoyado públicamente el Papa Benedicto XVI, en fin, piense cada uno lo que quiera de esto, aquello se fuera al garete y se hiciera justicia con los terroristas, se acabara con la organización terrorista, se tuviera en cuenta las víctimas de ETA, todo eso a Zapatero le daba ganas de vomitar. Zapatero estaba en irse a la cama con los asesinos de ETA y lo hizo una y otra vez. Y puesto a ayudar a esos asesinos, cuando en algún país como Francia la policía y la administración de justicia sí que estaban por la labor de acabar con ETA, pues Zapatero avisaba a los asesinos de ETA para que pudieran escaparse de la acción de la policía y de la justicia francesas. Esto es un delito de alta traición del tamaño del Taj Mahal. ¿Le va a pasar algo a Zapatero? No, a Zapatero no le va a pasar nada, porque sobre Zapatero han llegado a la Administración de Justicia española incluso gravísimos indicios de que estaba relacionado con el crimen internacional vía Venezuela. ¿Y qué hizo la Administración de Justicia española? Absolutamente nada, no movió un dedo, mantuvo las investigaciones en secreto y procuró que uno de los principales testigos de cargo contra Zapatero fuera deportado a los Estados Unidos de tal manera que no pudiera testificar en España. Bueno, es que claro, nombras jueces, nombras fiscales y te lo agradecen porque de bien nacido es ser agradecido. Y en esta situación estamos. Y Zapatero, que cada vez es más claro que es un personaje que tendría que estar en prisión por una larguísima temporada, va a salir bien de todo. Como Montoro, otro. Y como muchos otros, no van a pasar por ningún sitio. Y claro, comprenderán ustedes que si eso es la Administración de Justicia en España, pues ni te sorprende que los abogados de Montoro pidan que cambien su causa y la de su banda a Madrid, porque seguro que ahí encontrarán algún juez comprensivo, ni que, por ejemplo, Pujol no se haya sentado en el banquillo, porque todo el mundo está esperando o que se pueda diagnosticar que ya está tonto y no puede hablar, o que se muera, que ya es muy mayor, y como estos, los casos en los que no responden los criminales, pues son en España auténticamente innumerables.
Y tenemos más capítulos en las informaciones de las actas de Zapatero negociando con ETA, al asunto al que se han unido más medios, además de The Objective. César, lo que a mí, que soy, pues supongo que malilla persona y mal pensada, me hace plantearme si las tenían desde hace 8 años, cuando se incautaron todos estos papeles y no se habían decidido a publicarlas antes por no perjudicar al bipartidismo, porque puestos a pensar mal, es que hay mucho para pensar mal en este asunto. Las actas redactadas por ETA durante las negociaciones con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero revelan que uno de los emisarios enviados por el Ejecutivo llegó a informar a la banda de que Francia preparaba un golpe histórico, concretamente un golpe operativo importante contra ellos, contra su estructura. Según esas notas internas, el propio Zapatero, al que los terroristas se referían con nombres en clave, en ese caso Gorburu, transmitía también a través de un mediador que tras la detención del etarra Ramón Sagarzazu, alias Alain, las fuerzas policiales francesas tenían lista una operación de gran calado. La identidad del emisario no está confirmada en las actas, aunque los documentos apuntan a que debió de ser Alfredo Pérez Rubalcaba o si no Javier Moscoso, que junto a Jesús Eguiguren y el abogado José Manuel Gómez Benítez integraban ese núcleo duro de confianza del presidente Zapatero en ese proceso de rendición a ETA. El mediador se reunió en el centro Henri Dunant, en Ginebra, y explicó que solo 4 personas sabían de la existencia de Eragorelk, el nombre clave para referirse a las conversaciones secretas. Las actas también reflejan la preocupación del gobierno de Zapatero por la posible detención de José Antonio Urricoechea, alias Josu Ternera, refugiado en Francia desde 2002 y que habría supuesto la ruptura inmediata de todos esos contactos para la rendición del Estado ante ETA. El propio organismo suizo aconsejó entonces al Ejecutivo proteger sus movimientos y dar espacio a Eguiguren en la negociación, algo que el emisario aceptó, comprometiéndose a comunicárselo a Zapatero. La tregua de marzo de 2006, sin embargo, mostró pronto que era muy frágil. En septiembre de ese mismo año, los enviados socialistas se tuvieron que enfrentar a quejas de los etarras por la presencia de controles policiales en los Sanfermines también, que les había sentado muy mal no poder ir a celebrar los Sanfermines tranquilos a estos asesinos. Eguiguren prometió reducirlos, los controles, y recordó que desde el inicio del alto el fuego no se habían producido detenciones operativas, salvo las ordenadas, y esto es curioso, por el juez Fernando Grande Marlaska en el marco del caso Faisán, que el gobierno de Zapatero quiso evitar, para lo que ha quedado después Marlaska, pero en ese momento había intentos del gobierno Zapatero de frenar esas operaciones que ordenaba Marlaska. ¿Cómo cambia la vida cuando uno no tiene principios? Y suponemos que en el caso de Marlaska nada que perder, porque qué manera de acabar con una carrera de juez prestigioso. Gómez Benítez, que debutaba entonces en esas reuniones, admitió que podían producirse arrestos derivados de investigaciones ya abiertas, pero les garantizó a los asesinos que se intentarían minimizar desde la Fiscalía y con la mediación de la magistrada francesa Laurence Levert. A la vez, el Ejecutivo español trasladó también a los enviados especiales de ETA su preocupación por los incumplimientos de la tregua, porque seguía habiendo Kale Borroka cartas de extorsión a empresarios y sobre todo porque se había hallado en Francia una pila de bidones con polvo de aluminio que se usa para fabricar explosivos. El gobierno les mostró fotografías y advirtió de que la policía gala no toleraría esas operaciones mucho más tiempo, por lo que les exigió a los etarras que paralizasen esas actividades. Ellos se enfadaron, las reacciones de los etarras fueron de reproche, aseguraron haber cumplido el 99% de lo pactado y se negaron a negociar la cuestión de los presos, que consideraban fundamental. Incluso denunciaron maniobras militares en la Comunidad Vasca como un incumplimiento por parte del Estado. El cruce de acusaciones tensó las reuniones. Eguiguren llegó a acusar a la banda de chantajearles, aunque dejó abierta la puerta a la desmilitarización que se podía discutir más adelante, pero a esas alturas el proceso ya estaba tocado. En octubre de ese mismo año, un comando de ETA robó esas 350 pistolas en Beauvert, Francia, que yo les recordaba el lunes, en un claro desafío al gobierno. 2 meses después también atentaban en la T4, asesinando a 2 personas y terminando en ese momento con ese intento de rendición negociada ante la banda terrorista ETA, que sí se produjo después. Se produjo de la mano de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, que han seguido la hoja de ruta marcada por Zapatero. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos precisamente en Colombia, donde Estados Unidos ha retirado el visado a Juan Florian.
Bueno, dirán algunos, ¿y Juan Florian quién es? Pues Juan Florian es uno de estos personajes que ha hecho de la homosexualidad la escalera por la que subir políticamente. Siempre ha tenido un activismo muy pro-gay, muy enloquecido. Fue actor porno, que en fin es algo verdaderamente notable, y es en estos momentos ministro de Igualdad de Colombia. Ya saben ustedes que ese horror que son los ministerios de igualdad, o tienes a una feminista desorejada o a un homosexual desorejado. Gente que se acerque más a la normalidad de la mayoría de la población es absolutamente impensable. Y claro, aquí se da la circunstancia de que como en Estados Unidos les supo muy mal que Petro pidiera a los militares americanos, combinara a los militares americanos a que no obedecieran a Donald Trump, cosa dichosa de paso que no vayan ustedes a creer que es tan absolutamente inusual en la historia de este país. Pero bueno, ya era la excusa para atizar a Petro, y alguno de sus muchachos pues le han quitado el visado a Juan Florian. Se lo habían quitado a comienzos de semana también a otros ministros, a Edwin Palma, que era es ministro de Minas y Energía. Y claro, además, pues en el caso de Florian, igual que el ministro de Minas y Energía, seguramente esto no lo va a sufrir mucho y estará muy a gusto en Colombia, y si no pisa Estados Unidos no pasa nada. Pues hombre, a lo mejor en el caso de Florian lo siente más, porque claro, manifestaciones del Día del Orgullo Gay en San Francisco seguramente a esta gente le pone mucho y claro, no va a poder venir aquí ni cosa parecida. En medio de toda esta situación, hombre, pues ya hay otros ministros que han dicho que ellos mismos renuncian de manera voluntaria a sus visados. La ministra de Asuntos Exteriores, Rosa Villavicencio, que de todas formas, ¿para qué iba a venir aquí a Estados Unidos? Vamos, como no fuera a Naciones Unidas, pues de ninguna manera vendría a los Estados Unidos y se va a poner la medalla de solidaridad con el jefe. Y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que 3/4 de lo mismo, porque no se engañen ustedes, estas medidas como medidas simbólicas, como humillación sobre el papel, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen cierto empaque, pero luego a la hora de la verdad, quien quiere comprarse zapatos en Nueva York no tiene que venir al mismo Nueva York a comprarlos. Y quien le gustaría ir a las playas de Miami, pues hombre, tiene playas seguramente en Colombia que no tienen nada que envidiar a las de Miami. Yo recuerdo, por ejemplo, las playas de Santa Marta y me parece que eran tan bonitas o más, o de Taganga, que las playas que podía haber en Miami. Y en este sentido, vamos, que no andan llorando por las calles los ministros de Petro. La tensión diplomática entre Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro sigue en aumento. La administración Trump ha retirado ahora el visado al ministro de Igualdad de Colombia, Juan Florian, que es conocido por su activismo en el colectivo LGTBI y también, sobre todo, por su pasado como actor porno. Seguro que saben de qué personaje les hablo porque en agosto se viralizaron con su nombramiento sus vídeos verdaderamente desagradables en redes sociales. Esta medida se enmarca en la escalada de sanciones diplomáticas de Washington contra el ejecutivo del ex narcoguerrillero colombiano, después de que la misma restricción se le aplicara previamente a él, al propio presidente Gustavo Petro y más recientemente a otros miembros de su gabinete. El propio Florian confirmaba la noticia con un mensaje en la red social X, antes Twitter, acompañado de la notificación oficial de las autoridades estadounidenses. Soy otra más, decía, de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a Estados Unidos. Yo no sé por qué tanto interés en viajar a Estados Unidos si en teoría los odian. El ministro también aprovechaba para mostrar su respaldo a su presidente, al que lo ha nombrado, al mandatario colombiano, y elogiar lo que calificaba como el histórico y apoteósico discurso de Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas. No lo ha debido escuchar porque Petro, si no estaba borracho, se lo hacía. Decía también Petro, líder mundial, reforzaba así la idea de que la ofensiva de Washington busca frenar la proyección internacional del gran líder presidente exguerrillero colombiano. La decisión se suma también a la anunciada a comienzos de
semana contra Edwin Palma, el ministro de Minas y Energía de Petro, que también ha visto cancelado su visado. En todos los casos, la medida se interpreta como un intento de presión directa de la Casa Blanca sobre el gobierno de Bogotá. El precedente lo marcaba Petro, como decimos, el primero en sufrir la suspensión de sus credenciales por participar en Nueva York la semana pasada en una manifestación a favor de Palestina, en la que lanzó gritos, críticas y arengas contra el respaldo de Washington a Israel y pidió a los militares norteamericanos desobedecer al presidente Trump. El gesto de solidaridad con Petro no se ha hecho esperar. Dentro de su gabinete, la ministra de Asuntos Exteriores, Rosa Villavicencio, y el titular de Hacienda, Germán Ávila, han anunciado que ellos renuncian voluntariamente a sus visados estadounidenses. Suponemos que la administración Trump no podrá recuperarse del disgusto. Con este movimiento buscan mostrar unidad frente a lo que consideran un ataque político contra la soberanía colombiana. Esta sucesión de cancelaciones de visados refleja ese deterioro muy rápido de las relaciones bilaterales tras el discurso de Petro ante la ONU y luego en las calles de Nueva York. Abre un escenario bastante inédito en la diplomacia entre Washington y Bogotá, que a pesar de sus diferencias ideológicas mantenían pues cierta compostura y cierta sensación de cordialidad, y marca así Estados Unidos distancia con el que hasta ahora había sido un socio histórico en la región. Y el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, que es un personaje que cuesta mucho no creer que está a las órdenes directas de Lula da Silva, acaba de emitir una orden contra Eduardo Bolsonaro, el hijo del antiguo presidente Jair Bolsonaro, al considerar que huye de la justicia. Bueno, por ponerles en antecedentes, Eduardo Bolsonaro lleva viviendo en los Estados Unidos desde el mes de febrero. La justicia brasileña, la Administración de Justicia, quiere ir a por él porque efectivamente Eduardo Bolsonaro ha desarrollado una campaña, no creo yo que de gran éxito, pero al menos voluntariosa en Estados Unidos en contra del actual gobierno. Y claro, se da la circunstancia que aquí han decidido que si al padre le acabamos de cascar 27 años de cárcel, que ya veremos a ver en qué acaba, pues con el hijo acabamos también, porque además el hijo ha estado a punto de convertirse en el jefe de la minoría en el legislativo brasileño. De hecho, le han quitado esa condición recientemente. ¿Qué pasa aquí? ¿Está intentando Eduardo Bolsonaro eludir la acción de la justicia? Pues todo depende de lo que entiendan ustedes por eludir la acción de la justicia. Cuando una persona se tiene que exiliar a otro país porque la administración de justicia de su país de origen es una administración corrupta, que lo que va buscando es machacarte por razones políticas y no porque haya una materia penal clara, bueno, pues sí, evidentemente no cabe la menor duda de que es una persona que elude la acción de la justicia y tiene todo el derecho del mundo, e incluso nos atreveríamos a decir que toda la obligación del mundo de eludir esa acción de la justicia. Como seguramente la eludió un personaje de la talla del Premio Nobel de Literatura, Thomas Mann, cuando decidió que no se quedaba en Alemania con los nazis. O como la eludió también otro grandísimo escritor, en este caso judío, Stefan Zweig, que decidió que no se quedaba en el Austria que había anexionado el Tercer Reich de Hitler y se fue a vivir al Brasil, donde por cierto acabó su vida de manera muy trágica. Pues claro que sí, hay gente que tiene que eludir la acción de ciertas administraciones de justicia porque no existe la menor garantía de que actúe con justicia. Y en este caso, Eduardo Bolsonaro pues realmente actúa con mucho sentido común, y que se quede en Estados Unidos y no piense en volver a Brasil hasta que existan garantías judiciales, esto no es un delito, esto es un acto de sentido común. El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ya lo conocen ustedes, el que persigue a la familia Bolsonaro sin descanso, ha emitido en las últimas horas una citación judicial contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que está huyendo de la justicia brasileña. El diputado permanece en Estados Unidos desde finales de febrero y, según este magistrado, ha puesto trabas de forma deliberada para evitar ser notificado de la denuncia presentada
por la Fiscalía. La acusación interpuesta la semana pasada se enmarca en el caso que investigaba Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado, proceso en el que el exmandatario ha sido condenado a más de 27 años de cárcel, aunque ya saben que el Congreso, donde los bolsonaristas, aunque no tienen la mayoría, son fuertes, está intentando conseguir un perdón, una amnistía para él. Eduardo Bolsonaro está señalado por supuestos delitos de coacciones vinculados a maniobras de presión e intimidación en el marco de esa investigación. Lo que pasa es que Bolsonaro, hijo, no puede presionar a nadie. Es el propio gobierno de Brasil quien está en contra del gobierno brasileño y su utilización de la justicia. Este juez de Moraes subrayaba en su resolución que no cabe duda de que el hijo del expresidente, aún conservando domicilio en territorio brasileño, está creando dificultades para ser notificado. Por ello, además de la citación formal, el juez ha solicitado la colaboración internacional de las autoridades estadounidenses para garantizar que Eduardo Bolsonaro reciba la comunicación judicial en el país donde actualmente reside. Yo creo que a las autoridades estadounidenses lo que diga de Moraes le va a entrar por el oído izquierdo y le va a salir por el derecho, pero bueno, la esperanza hay que mantenerla siempre. Esta medida del juez no solo alcanza al parlamentario, también afecta al bloguero Paulo Figueiredo, cercano al entorno bolsonarista y también residente en Estados Unidos, contra quien la Fiscalía presenta la misma denuncia. Es decir, si criticas a la izquierda brasileña, te acusan de estar participando en coacciones contra las autoridades. Los dos están investigados por actuaciones destinadas, dice de Moraes, a interferir en los procedimientos judiciales abiertos tras el intento de golpe. En su auto, de Moraes destaca que la intención de Eduardo Bolsonaro de eludir la responsabilidad judicial es evidente y que queda expresamente confesada a través de los mensajes y declaraciones que el propio diputado ha difundido en sus redes sociales. Según este juez, esas publicaciones demuestran su propósito de desafiar el proceso judicial en curso. El caso añade así otro capítulo a la larga lista de causas abiertas contra el círculo cercano del expresidente Jair Bolsonaro, que sigue generando muchas tensiones en Brasil por la persecución sin límites a la que lo están sometiendo a él y a todo su entorno. Las autoridades brasileñas, mientras, esperan esa cooperación internacional para avanzar en el procedimiento. Yo me atrevo a pronosticar, incluso me jugaría algo que no se va a producir, pero bueno, como digo, que lo intenten. Nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos detenemos en Estados Unidos, donde en estos momentos está dentro del candelero una situación verdaderamente delicada. Ustedes seguramente no han oído hablar nunca de Artyom Alexandrovich. Bueno, pues Artyom Alexandrovich es un alto cargo de la ciberseguridad israelí que andaba en Nevada. Bueno, hasta ahí todo normal. Un israelí que ande por aquí, por Estados Unidos, es la cosa más normal del mundo. Pero mira tú por dónde, en una operación contra la explotación sexual de menores, a Artyom Alexandrovich lo detienen en Nevada. ¿Y por qué lo detienen en Nevada? Hombre, porque intentaba mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años. Solo que la menor de 15 años no era una menor de 15 años, sino que era una agente encubierta para desarticular la explotación sexual de menores. Esto es delicado, porque este tipo evidentemente es un pedófilo, porque este tipo es un delincuente, pero es que además es un alto cargo de la ciberseguridad del Estado de Israel. Lo detienen. Y no solamente lo detienen, sino que le fijan una fianza de $10,000, que es una fianza muy modesta, y no le retiran el pasaporte. Y aquí es donde la cosa evidentemente empieza a apestar, porque lo suyo es que una persona de este tipo le retires el pasaporte de tal manera que puedas evitar el riesgo de fuga. ¿Qué hizo el israelí Artyom Alexandrovich? Pues que inmediatamente regresó a Israel, con lo cual inmediatamente se produce una polémica por un posible trato de favor. La jueza lo cita a declarar a finales de agosto y entonces este tipo, el Alexandrovich, no aparece. La jueza, de nuevo, le ordena que acuda por videoconferencia en septiembre e impone restricciones como no usar redes sociales ni aplicaciones de citas.
Alexandrovich se lo pasa todo por el arco del triunfo. Y entonces, claro, la Fiscalía Federal acaba diciendo que cómo es posible que a este hombre no se le aplicara el procedimiento habitual, que además no se le retirara el pasaporte y que se le otorgara un trato de favor. ¿Qué pasa en términos políticos? Porque claro, aquí ¿qué sucede? Que se le ha dado un trato de favor a un personaje que en realidad está relacionado con la inteligencia israelí. Bueno, pues lo que sucede es que solo ha habido 2 miembros del Congreso, Marjorie Taylor Greene y Thomas Macy, que han condenado públicamente el caso. Claro, que también hay que decir, y así se entiende todo, que Marjorie Taylor Greene y Thomas Macy pertenecen a ese menos del 10% del Congreso, en el Senado 0%, que no ha recibido dinero de la AIPAC, el gran lobby sionista en Estados Unidos. Claro, estos no han recibido un céntimo y por lo tanto pues están en libertad de decir esto que desvergüenza es, por mucho que este señor pertenezca a la entidad de ciberseguridad del Estado de Israel. El resto de los congresistas callados como ramonetas. Hay elecciones de midterm el año que viene y querrán seguir recibiendo dinero de la AIPAC. Pero esto, evidentemente, plantea de nuevo el elefante en la habitación, que todo el mundo hace como que no está en la habitación, y que es el peso enorme del Estado de Israel en Estados Unidos. Desde Estados Unidos, hoy César, una noticia, digamos, curiosa. Yo cuento lo que sabemos. Un alto cargo de ciberseguridad israelí, Tom Artyom Alexandrovich, fue detenido a comienzos de agosto en Nevada, Estados Unidos, durante una operación encubierta contra la explotación sexual de menores. Se detuvo a varios pederastas, a varios depredadores sexuales que centraban su interés en menores de edad. Bien, tras su arresto, este hombre fue puesto en libertad bajo fianza de tan solo $10.000 y, sobre todo, aquí viene lo clave del caso, no se le retiró el pasaporte, por lo que pudo regresar a Israel ese mismo fin de semana tras su detención. Este caso ha provocado una intensa polémica en Estados Unidos y en Israel por las dudas sobre si recibió trato de favor. La operación en la que fue detenido Alexandrovich, de 38 años y directivo de la Dirección Nacional Cibernética israelí, se saltó con 8 arrestos, 7 más el suyo. Según la policía, el funcionario había contactado en internet con quien él creía que era una niña de 15 años y llegó a concretar un encuentro, una cita con ella, al que se presentó con entradas para un espectáculo, en concreto la iba a llevar a ver al Circo del Sol, y llevaba encima un preservativo. Todos sabemos para qué se lleva encima un preservativo. En realidad no había quedado con una niña de 15 años, sino con una agente estadounidense encubierta. El procedimiento judicial estableció una primera comparecencia para finales de agosto, a la que Alexandrovich ya no acudió. Su defensa alegó que existía un acuerdo para evitar su presencia, pero la juez lo negó y ordenó que compareciera por videoconferencia en la siguiente cita fijada para este mes que acaba de terminar, de septiembre. Además, le impuso restricciones: no mantener contacto con menores y no usar redes sociales ni aplicaciones de citas. Pero el hecho de que haya podido abandonar Estados Unidos sin entregar su pasaporte ha levantado sospechas. Desde el Departamento de Estado se ha negado cualquier intervención política. Subrayan que fue un juez estatal quien autorizó su libertad bajo fianza. La Fiscalía Federal de Nevada también se ha desmarcado y ha señalado que se trata de un caso bajo jurisdicción del Estado. O sea, todos los fiscales se echan las culpas los unos a los otros, pero el caso es que el presunto pederasta quedó en libertad y huyó. Sin embargo, la fiscal interina sí ha criticado que no se le impusiera la obligación de entregar el pasaporte, lo que ha desatado un enfrentamiento con la fiscalía local, que defiende que el procedimiento fue simplemente estándar. El calendario de fianzas en Nevada permite la excarcelación inmediata de los acusados, que pueden pagar, y en este caso Alexandrovich abonó al momento los $10.000, lo que facilitó que tomara tal cual un vuelo de vuelta a Israel. En ese mismo operativo, otro de los detenidos vio aumentada su fianza tras comparecer ante el juez, lo que ha reavivado el debate sobre un sistema que, según los críticos, beneficia a quienes tienen recursos, pagan, se van, se fugan y deja, claro, muchos vacíos en casos en los que existe este riesgo de fuga que aquí se ha producido. La noticia ha tenido repercusión política en Estados Unidos porque tan solo dos congresistas y republicanos, Marjorie Taylor Greene y Thomas Macy, se han manifestado abiertamente
contra el hecho de que Alexandrovich pudiera salir del país sin consecuencias inmediatas. En Israel, por su parte, la Dirección Nacional Cibernética ha confirmado que el funcionario ha sido apartado temporalmente de sus funciones mientras se investigan y esclarecen los hechos, aunque en un primer momento las autoridades israelíes llegaron a negar a la prensa su arresto, negaron que se le hubiera detenido. El proceso judicial continúa en Nevada, pero sin acusados. Si Alexandrovich no comparece en las próximas vistas, la justicia estadounidense podría verse obligada a reclamar su entrega a través de los mecanismos de cooperación internacional. Y aquí pasa como con lo de Moraes y el hijo de Jair Bolsonaro. Veremos si lo entregan o no. Yo me podría jugar algo a que no. Y acabamos con una mala noticia, y es una noticia realmente hasta de tipo cultural, porque el Festival de Octubre en Baviera, en Múnich concretamente, se ha suspendido a causa de la muerte de un hombre en una explosión. El Festival de Octubre en Múnich es algo grandioso. Es decir, si se imaginan ustedes equivalentes en otras partes del mundo, lo tienen difícil. Las fiestas del Pilar en Zaragoza, eso es una verdadera birria comparado con lo que es ese Festival de Octubre en Múnich. Podría citar otro tipo de cosas. Si quieren, las fiestas de San Isidro en Madrid también son una verdadera birria. Bueno, pues esta es la situación que existe en estos momentos. Se ha tenido que suspender ante el temor de que al haber trampas explosivas, por otro lado, aquí se pudieran producir más muertes. Y esto es un desastre no solo cultural, porque la fiesta de octubre cada año atrae a millones de visitantes, genera muchísimo dinero y al fin y a la postre queda en el aire. Y no sabemos todavía lo que ha pasado hoy en Múnich, César, donde se estaba celebrando el Oktoberfest, la fiesta popular más grande del mundo, que ha quedado clausurada este miércoles tras una explosión registrada en un edificio al norte de la ciudad. Se está investigando todavía, no sabemos si ha sido un ataque terrorista, en qué ha consistido, pero sí sabemos que el incidente ocurrió después de que varios vecinos escucharan disparos previos a una detonación, lo que obligó a las autoridades a activar un amplio dispositivo de seguridad y a cerrar temporalmente el recinto de, lo diré mal, la Theresienwiese, donde se celebra el festival Oktoberfest. Seguro que no se dice así, pero bueno, en un mensaje difundido en la red social X, antes Twitter, la policía de Múnich informaba de que investiga en todas las direcciones, no se descartan posibles conexiones con otros puntos de la ciudad, incluida la zona del propio Oktoberfest. La intervención se complicaba cuando los agentes descubrieron que la vivienda incendiada había sido quemada de manera intencionada tras una discusión familiar. No se ha hablado de los orígenes de la familia que ha quemado la casa. Yo me podría jugar algo también y seguramente no lo perdería. En el lugar se hallaba también a una persona gravemente herida que más tarde falleció. Suponemos que por las heridas de la explosión, pero todavía esto sigue sin confirmar también. Hay otra persona que sigue desaparecida, pero que según la policía no representa peligro para la población. Eso sí, el hallazgo más preocupante llegaba cuando las fuerzas de seguridad en el dispositivo detectaban trampas explosivas en el edificio quemado, el edificio siniestrado, lo que les obligó a movilizar a unidades especiales de desactivación. La investigación, como digo, abierta todavía. Las autoridades trabajan en varias direcciones para establecer la secuencia exacta de los hechos, que incluyen tanto disparos como el incendio y la explosión en la vivienda. Repito, ante esta incertidumbre inicial, el alcalde de la ciudad, Dieter Ritter, ordenaba el cierre del Oktoberfest por razones de seguridad, al menos hasta las 5 de la tarde. Decía, no podemos correr el riesgo de reabrir el Oktoberfest. Señalaba en una comparecencia, la decisión ha afectado a miles de visitantes que se encontraban en el recinto, en la ciudad alemana y en sus inmediaciones, aunque posteriormente, ya a mitad de esta tarde, ha podido retomar su actividad una vez descartada cualquier amenaza directa en el recinto contra los asistentes. El Oktoberfest, conocido en alemán como Fiesta de Octubre, es un acontecimiento central de la vida cultural y económica de Múnich. Habrán visto miles de vídeos de las alemanas sirviendo cervezas con su traje típico. Cada año atrae a millones de visitantes de todo el mundo y combina feria, música bávara, cerveza, gastronomía y tradición popular. Deja también muy importantes ingresos para la ciudad, por lo que esto, además de tratarse de un episodio que parece de terrorismo, porque hay al menos un muerto y un desaparecido, sobre todo es un ataque también a esa cita importante económicamente
trágicamente para la ciudad. El episodio de este miércoles no solo ha alterado el desarrollo, sino que ha recordado lo vulnerables que son hoy en día las grandes concentraciones públicas ante situaciones imprevistas, especialmente en Alemania. De momento, la policía, como digo, mantiene ese despliegue, pide calma y trata de esclarecer qué motivó el incendio y quién colocó los explosivos. También si existe alguna conexión entre los disparos previos y la explosión que obligó a paralizar, aunque fuera unas horas, la fiesta más emblemática de Alemania. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Y con eso nos despedimos hoy, César. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja gallarda sobre la línea del horizonte la silueta de don Lorenzo Ramírez, que se dirige al avión del Despegamos para darle ese niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y luego, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud en la voz. Ya saben que primero vendrá Elena Kaliníkova y nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echará una mano será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.